Llegada la mañana, todos los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte, y atado lo llevaron y lo entregaron al gobernador Pilato. Entonces Judas, el que lo entregó, al ver que había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y ancianos, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Pero ellos dijeron: «¿A nosotros qué? Tú verás». Y tras haber arrojado en el templo las monedas de plata, se marchó y, alejándose, se ahorcó. Los príncipes de los sacerdotes recogieron las monedas de plata y dijeron: «No es lícito echarlas en el tesoro del templo, porque son precio de sangre». Y tras deliberar en consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los forasteros. Por eso se llamó aquel campo hasta el día de hoy Campo de Sangre. Se cumplió así lo anunciado por el profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, precio en que fue valorado aquel a quien tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, como me lo ordenó el Señor. Jesús estaba de pie ante el gobernador. Le preguntó el gobernador y le dijo: «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús respondió: «Tú lo dices». Y aunque lo acusaban los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces le dijo Pilato: «¿No oyes qué graves testimonios presentan contra ti?» Pero él nada respondió a ninguna de sus palabras, de manera que el gobernador quedó muy admirado. Con ocasión de la fiesta, el gobernador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Preguntó Pilato a los reunidos: «¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, el llamado Cristo?», pues comprendía que se lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: «No te metas con ese justo, porque hoy en sueños he sufrido mucho por su causa». Entretanto, los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Por esto, al preguntarles el gobernador: «¿A quién de los dos queréis que os suelte?», ellos respondieron: «A Barrabás». Pilato les dijo: «¿Qué haré entonces con Jesús, el llamado Cristo?». Contestaron todos: «Sea crucificado». Replicó él: «Pues qué mal ha hecho». Pero ellos gritaban con más fuerza diciendo: «Sea crucificado». Al ver Pilato que nada adelantaba, sino que el tumulto iba en aumento, tomó agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: «Soy inocente de esta sangre, vosotros veréis». Y todo el pueblo respondió: «Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron en torno a él a toda la cohorte. Lo desnudaron, le echaron por encima un manto de púrpura y, trenzando una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y una caña en su mano derecha. Después, doblando la rodilla ante él, le hacían burla diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y mientras le escupían, tomaron la caña y le daban golpes en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron la túnica, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón. A éste le obligaron a llevar su cruz. Llegados al lugar llamado Gólgota, esto es, lugar del Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero en cuanto lo probó no lo quiso beber. Después de crucificarle, se repartieron sus vestidos echándolos a suerte, y quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre su cabeza pusieron escrita la causa de su condena: «Este es Jesús, el rey de los judíos». Con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban le insultaban moviendo la cabeza y diciendo: «Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes, con los escribas y ancianos,
se burlaban y decían: «Salvó a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él». Tiene puesta su confianza en Dios, que le salve ahora si es que lo ama, pues dijo: «Soy hijo de Dios». Asimismo le insultaban los ladrones crucificados con él. Desde la hora sexta, toda la tierra se oscureció hasta la hora nona. Hacia la hora nona, clamó Jesús con fuerte voz: «Elí, Elí, lemá sabactaní». Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí en pie al oírlo decían: «Este llama a Elías». Y enseguida fue corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la daba a beber. Pero los otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a salvarlo». Jesús, dando entonces de nuevo un fuerte grito, entregó su espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó en dos partes de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se quebraron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y los que con él custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, tuvieron mucho miedo y decían: «Verdaderamente, este era Hijo de Dios». Estaban allí, mirando desde lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato ordenó que se lo dieran. Y José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su propio sepulcro, que era nuevo y lo había hecho excavar en la roca. Y tras rodar una piedra grande a la puerta del sepulcro, se marchó. Estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Un día después, el siguiente al de la Parasceve, los príncipes de los sacerdotes y los fariseos, reunidos ante Pilato, le dijeron: «Señor, nos hemos acordado que ese seductor dijo cuando aún vivía: al tercer día resucitaré. Manda pues custodiar el sepulcro hasta el día tercero, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y sea el último engaño peor que el primero». Pilato les respondió: «Tenéis la guardia, id y custodiadlo como sabéis». Ellos fueron entonces y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y montando la guardia.